la cursada, a la cátedra nos interesa muy especialmente que quede como muy claro, digamos, lo que es el campo de la economía social y solidaria o el campo asociativo, ¿sí? En otros términos también se lo menciona a veces como el tercer sector. Bueno, hay a veces pequeñas diferencias o matices entre cada uno de esos términos, pero la idea sí es que se puedan llevar como una idea lo más acabada posible de las diferencias entre ese gran campo, digamos, y lo que es el sector como típicamente capitalista o que está como más interesado en la cuestión económica o de la búsqueda del lucro, y también en relación al otro sector que sería el sector público estatal. ¿Sí? Entonces, como para que puedan tener esa diferencia y como muy en claro algunos formatos organizacionales de especial interés para el rol que ustedes van a desempeñar en el futuro como acompañantes terapéuticos, tanto para la promoción, digamos, de las personas que ustedes acompañen, como para incluso su posible inserción profesional y laboral, ¿sí? Y también, digamos, por todo el trabajo, que con una mirada, digamos, de salud comunitaria y demás, que ustedes puedan tener claras las características de estas otras organizaciones que seguro un montón ustedes ya conocen, se vinculan y demás, ¿sí? Así que la idea en realidad ahora es hacer como un repaso de estas cuestiones, incluso ustedes hoy tenían como fecha, digamos, la entrega de este trabajito que les proponíamos, así que la idea es que a partir de eso también hacerlo lo más participativo posible, que ustedes puedan traer y compartir esos ejemplos que les pedíamos puedan poner en ese trabajo, y enlazar, meternos un poquitito, dedicarle un ratito, digamos, sobre el final del encuentro, a contarles un poco sobre esta experiencia de las cooperativas de cuidados, donde también, digamos, existen experiencias concretas donde se insertan profesionalmente acompañantes terapéuticos. Así que bueno, esa es un poco la idea, digamos, el objetivo del encuentro de hoy, y también enlazar, digamos, si va a depender de la participación de ustedes y todo, con un tema, digamos, que nos va a convocar sobre todo en la clase próxima del jueves que vamos a cargar, que tiene que ver con la participación y con promover, digamos, una cultura de la solidaridad a nivel social y comunitario, ¿no? Que está en total vinculación con esto que les decía previamente del campo asociativo, ¿sí? No sé si previamente hay alguna consulta, algún comentario, si no, arrancamos haciendo un repasito, digamos, un refuerzo, y la idea es que ustedes vayan interrumpiendo, acotando o aportando también sus comentarios a través del chat, ¿sí? Rocío, ¿quieres comentar algo? Sí, profe, disculpe, ¿la clase para Sarmiento igual? Sí, sí, sí. Hoy los convocamos a los dos grupos juntos porque ya, lógicamente, como sucede en todas las ediciones, se fue produciendo un desgranamiento, entonces daba perfectamente poder juntar a los dos grupos, así que en cada aula los convocamos a las 4 de la tarde. ¿Está bien? Listo, listo, muchas gracias, disculpe. No, por favor. Bueno, decíamos entonces en esta clase 8, que fue teniendo como sus distintas partes y refuerzos, por un lado algunas características comunes que tienen organizaciones que componen este campo, y también empezando como a identificar claramente algunos tipos de organizaciones. ¿Quién se anima a compartir estos rasgos, digamos? ¿Cuáles creen, si tuvieran que definir o decir 3 o 4 características centrales de este campo asociativo, cuáles les parece que son? ¿Quién se anima a romper el hielo? Dale, Valeria. Hola, profe, recién me conecto. La reciprocidad, la Bien, solidaridad entre los individuos, y también el trabajo
O sea, cada individuo lo que puede llegar a aportar es de materia prima de su trabajo, tendría que ser, ¿no? Bien. Sobre todo en un formato particular de organización que serían las cooperativas de trabajo, ¿sí? Quizá en otro tipo de organizaciones, varias de esas características, por supuesto, que decías, la reciprocidad, acá otras compañeras también agregan la solidaridad, como bien decías también, la colaboración mutua, pero puede haber también otro tipo de organización donde quizá no se pone en común el trabajo, sino, por ejemplo, compras conjuntas, ¿no? Se reúnen las personas para optimizar, para generar beneficios en relación al consumo, supongamos, ¿no? Y quizás no tiene que ver directamente con la puesta en común de la fuerza de trabajo, sino de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el consumo, y también son organizaciones del campo asociativo y de la economía social y solidaria. Por supuesto que un tipo particular que nos interesa especialmente que conozcan, que les quede claro y que lo tengan muy presente como posible salida laboral y organización laboral, son las cooperativas de trabajo, ¿sí? Porque este ejemplo, en un ratito vamos a charlar un poco más de las cooperativas de cuidado, ponen en común, como decía Valeria, su fuerza de trabajo, ¿sí? Para autogenerarse su salida laboral, ¿sí? De manera cooperativa, solidaria, con una organización conjunta a partir de la colaboración mutua, como ponían ahí las compañeras, ¿sí? Hay otro punto que, ahora te doy la palabra, Mariela, hay otro punto muy importante que tienen en común varias de estas organizaciones y que tiene que ver con que no tienen como fin principal la búsqueda del lucro, ¿sí? Son organizaciones, ya sean las mutuales, las asociaciones civiles, las cooperativas en sus distintos tipos, que tienen fines económicos, porque hay una cuestión económica que tiene que estar resuelta, pero no es el fin principal, ¿sí? Sino que junto con ese fin importante como es la cuestión económica, también hay cuestiones sociales, culturales o puede ser educativas que tienen tanta importancia como la cuestión económica, ¿sí? Mariela, ahí se me había perdido la mano, pero Mariela había levantado primero y luego Gabriela, ¿sí? Hola, profe. Sí, hola. No, era para avisar que recién me pude conectar porque tenía que ir a buscar a la nena Bueno, a inglés. Por eso. no hay problema, listo, ya Listo. estamos, ya arrancamos. Cuando Gracias, lleguen gracias. así, se acoplan, no hay problema. Ah, listo, listo. Listo, Bárbaro. gracias. Gabriela, ¿Qué tal? Buenas tardes. hola, ¿querías aportar algo? Sí, uno de los rasgos sería también la organización de personas sin fines de lucro, que organizan para no lucrar, digamos, que sería lo opuesto a lo hegemónico. Y también para gestionar efectivamente y solidariamente la producción, o sea, todo lo que sea bueno para el conjunto. Bien, con un fin social y ahí, como dice Samuel, con una búsqueda, digamos, del desarrollo integral de las personas. Efectivamente, o sea, parte de lo que vos decías es que quienes se organizan, quienes se juntan, quienes se reúnen y organizan una entidad son personas y no se juntan los capitales como es Claro. este otro tipo de organizaciones, ¿sí? Otra cuestión fundamental tiene que ver con la cuestión de la democracia dentro de estas organizaciones y que está atada a la cuestión de la participación, ¿sí? Todas estas organizaciones, con algunas pequeñas diferencias, quizá en el caso de las asociaciones civiles, son organizaciones democráticas, ¿sí? En las cooperativas, por ejemplo, digamos, cada persona que forma parte de una cooperativa tiene voz, ¿sí? Y voto, independientemente, por ejemplo, del capital que aporte, independientemente de la antigüedad que tenga la organización,
¿sí? Por eso es que se dice que son organizaciones de personas, ¿sí? Y no de capitales. En una organización donde está organizada por el peso del capital, del recurso económico que pone cada persona, quien tiene más capital, ¿sí? Y aporta en esa empresa lucrativa, es quien va a poder definir el rumbo de esa organización, ¿sí? Yo tengo más del 50% del capital de una empresa, soy el dueño, la dueña, y digo cómo o por ahí en conjunto con otra persona, pero define el rumbo de la organización la cuestión económica del capital. En estas otras organizaciones se asocian personas y todas participan de manera igualitaria, ¿sí? Marta, voy echando con los aportes, así lo vamos haciendo. Sí, iba a comentar lo mismo que estaba diciendo usted, profe, Bien. que no es necesariamente, no se mide el capital que ponen las personas, sino, bueno, también decimos que la economía social y solidaria usan estrategias de desarrollo que se basa en la economía, o sea, en la economía popular, para poder, o sea, es lo que se trabaja está leyendo en nuestro territorio, o sea, la economía popular de las personas en sí, entre las personas que convocan, que integran, perdón, estas las organizaciones. Sí, perdón. Exacto. Sí, lo que se busca en general es eso, ¿no? Como el mejoramiento de las condiciones de vida, o en otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, hablábamos también como un ejemplo puntual, las bibliotecas populares o los clubes, ¿no? Son asociaciones civiles sin fines de lucro que brindan un servicio a la comunidad que se autoorganiza por los propios usuarios, ¿no? De esa biblioteca popular o de ese club, brindando servicios educativos, culturales, deportivos, recreativos, sociales, tan importantes, digamos, para el desarrollo de ese barrio, de esa comunidad, de esa localidad, ¿sí? Y son organizaciones también en esos casos que no tienen un fin de lucro, que se gestionan de manera democrática. Quizá hay diferencias de categorías de socios y demás, pero en términos generales podemos decir que se gestionan de manera democrática, ¿sí? Ahí, como dice Samuel, se habla de un socio o una socia, un voto, ¿sí? Efectivamente. Bien, eso no quiere decir, por ejemplo, que estas organizaciones, de todos modos, puedan tener un excedente porque están muy bien gestionadas, que es como deberían estar. Cuando hablamos de economía social y solidaria, o economía popular, o economía comunitaria, no tenemos que pensar en una cuestión marginal, si bien muchas veces este tipo de organizaciones crecen en épocas de crisis, ¿sí? A partir de la necesidad de un lugar, de un grupo de personas, de un sector. Lo que es interesante pensar para hacer crecer este sector es que tiene que estar bien gestionado, ¿no? Entonces, para eso es necesario desarrollar determinadas habilidades, capacidades y demás, para que esta otra economía, como también se llama muchas veces, pueda ocupar espacios económicos, sociales, culturales, desde esta perspectiva, ¿no? Buscando el mejoramiento de la calidad de vida de sus personas y no buscando una acumulación económica, ¿sí? Pero decía recién que entonces, si están bien gestionadas como deberían estar, pueden generar excedentes, ¿sí? Pero esos excedentes no se los apropia, digamos, una persona dueña de esa empresa, sino que se destina a mejorar determinadas cuestiones edilicias, por ejemplo, de las instituciones, a incorporar nuevo equipamiento, a básicamente, digamos, mejorar la calidad de vida, digamos, de las personas que integran esas asociaciones y demás, ¿sí? De los ejemplos que les pedíamos en el trabajo, ¿quieren compartir alguno en el que estén participando o que conozcan o que a raíz, digamos, de la clase se les haya despertado, digamos, la idea de decir, bueno, esta organización que tengo acá cerca de mi barrio, en la cual he participado, forma parte de este campo asociativo?
mientras alguien quiera comentar, leo el comentario de Gabriela que no lo había visto. Las pymes, en el caso que sean cooperativas, sí, en el caso que sean pymes, pequeñas empresas, pero que estén guiadas, digamos, que estén regidas, digamos, por una persona que es la que tiene el mayor capital de esa pyme, no sería parte de este campo asociativo, ¿sí? No sé si queda claro, Gabriela. Claro, puede ser, por ejemplo, una Sí. sociedad anónima, puede ser una pyme que tiene que ver con la escala, pero no con el tipo de gestión o de propiedad. Bien, gracias. Marta, tenías levantada la mano y creo hace un momento. No, profe, ¿No? me olvidé sacar. No, no hay problema, estaba la mano levantada, por eso. Ángel dice, si la cooperativa de reciclado de Trelew junta cartón, plástico, vidrio y es una cooperativa que trabajan un montón de jóvenes. Sí, perfecto, perfecto. Ahora cada vez más, por eso es este tipo de organizaciones que tienen que ver con la conformación de cooperativas de trabajo están en este último tiempo en auge, digamos, porque justamente lo que está en crisis hace bastante, digamos, pero es la cuestión de la desocupación y la necesidad de trabajo, ¿sí? Y efectivamente, como dice Marta, sí, el movimiento, el MTE tiene distintas líneas y ramas desde donde va acompañando la conformación de cooperativas en función de las distintas actividades que hacen en los barrios y demás. Así que es interesante conocer la experiencia. Gabriela, ¿habías levantado una feria o los recolectores de cartón, profe, puede ser? Sí, en una feria, vieron que en la clase decíamos que también hay prácticas, digamos, prácticas, experiencias en general, que quizá no tienen una figura jurídica en particular, como quizá puede ser en una feria donde se juntan distintos grupos de emprendedores, ¿sí?, que realizan su actividad en búsqueda de una subsistencia, que se organizan de manera democrática, que ponen en común cómo van a organizar la feria y demás, y también, digamos, los incluimos dentro de este gran campo, digamos, de la economía social, comunitaria y solidaria por los fines que persigue, ¿sí? Lo que siempre es interesante pensar, por ejemplo, en lo que también hoy en día se llama y se está como registrando, digamos, como economía popular, que en muchos casos son pequeños emprendedores o pequeños emprendimientos familiares, que a medida que vayan creciendo, digamos, lo puedan hacer en términos asociativos, ¿no? Y no en términos individuales, ¿sí? La mirada desde este sector está puesta en lo colectivo, ¿sí? En poder ir organizando, digamos, las distintas áreas de trabajo, de producción, de consumo y demás de manera asociada, ¿sí? Democrática. Las fundaciones, Maite, están dentro del tercer sector, las ponemos dentro del tercer sector, pero lo que no tienen de manera tan definida es la cuestión democrática. Muchas veces las fundaciones están gestionadas de manera más cercana a las empresas privadas, en el sentido que quien pone el capital para la creación de la fundación es quien define un poco el rumbo, ¿no?, de la organización. Pero sí dentro del tercer sector porque no tienen fines de lucro, ¿sí? Por eso decía al inicio que lo bueno es que se lleven una idea general, digamos, del campo, pero por supuesto dentro de todas estas organizaciones luego hay pequeñas diferencias, ¿sí? Estos matices. Las comisiones de barrio, ¿sí? Las podemos poner en el sentido de la participación, de la propia organización de las vecinas y los vecinos del barrio que están, digamos, juntándose y reuniéndose para pensar distintas estrategias y acciones para la mejora de las condiciones de vida de sus vecinos y de ellos mismos, digamos, ¿no? Las huertas solidarias, exacto. Bien. Gabriela, querías decir, Gabriela y Rocío levantaron la mano. Sí, yo quería dar el ejemplo de la asociación de la que participo. Sí. Y dentro de la asociación hay una cooperativa de trabajo. Ajá. ¿Cuál es la asociación? Unidos... la verdad que no recuerdo bien, porque
un integrante de la asociación la conformó con otro grupo de gente, pero puedo notar la diferencia en la convivencia, digamos, porque la Claro. asociación, por ejemplo, se maneja de manera solidaria, con fondos solidarios, y un ejemplo específico, participa en esos fondos también el Estado, porque colabora con proyectos, pero siempre con fines solidarios. Bien. En cambio, la cooperativa de trabajo, que es nueva, ya participa de una manera colaborativa, sí, pero ya tiene un fin de lucro, porque los participantes empiezan a facturar. Bien, ahí hay una cuestión a aclarar. Como decía antes, las cooperativas también tienen fines económicos, ¿sí? Pero no hay un fin de lucro. Sí hay una cuestión económica en el sentido que si nos agrupamos, como en una cooperativa de trabajo, en una cooperativa que van a brindar, por ejemplo, servicios de cuidados y de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Van a tener, por supuesto, el fin económico en el sentido que tienen que tener su retribución por el trabajo que realizan, ¿sí? Pero no hay un fin de lucro en el sentido que las personas se reúnen ahí exclusivamente por una cuestión económica y no hay tampoco, además, una especie de explotación del trabajo ajeno porque cada uno va a cobrar efectivamente por el trabajo que realizó. En una misma organización, una empresa privada, ¿sí? Una persona es una dueña y contrata a 3, 4 acompañantes terapéuticas, les va a pagar una parte de su trabajo que realizan, pero se va a quedar, ¿sí? Ahí va a haber un lucro porque se va a quedar, ¿sí? Con un precio que le ponen a la persona que contrata el servicio, ¿sí? Superior al trabajo que se realiza, ¿se entiende? Ahí hay un fin de lucro. Sí. En la cooperativa, son muchas cosas a analizar quizá en poco tiempo, ¿no? Pero el precio que se le pone al servicio es un precio justo que tiene que ver con cubrir el trabajo de las personas, cuidadoras, acompañantes terapéuticas, ¿sí? Y no hay ahí una valorización mayor del trabajo que se realiza, ¿sí? Pero hay una retribución económica. Las cuidadoras o las acompañantes terapéuticas facturan, efectivamente, ¿sí? O sea que entonces la diferencia se vería en realidad entre una cooperativa de trabajo, por ejemplo, y un comercio. Ahí sí ya estaría la diferencia de no lucrativo y sí una empresa que lucra. Sí, no necesariamente un comercio. Podés comparar, como decía, entre una cooperativa, una forma en que se organiza el trabajo entre todas las compañeras que realizan ese mismo trabajo, y una empresa en donde hay una persona que es la que Sí. contrata Sí. a todas las otras cuidadoras y acompañantes terapéuticas, le paga, ¿sí? Por su trabajo, pero además se queda ahí con ese lucro que se queda, bueno, por la organización que hace de la empresa y demás, pero que en muchas ocasiones, y quizás si alguien desarrolló el trabajo de cuidados para alguna empresa y demás, se pueden producir situaciones de explotación y de paga, digamos, menor a lo que corresponde, porque quien se está quedando una porción mayor es quien organizó esa empresa, ¿sí? Por decirlo. No sé si ahí se entiende la diferencia. Sí, ahora se entendió. Hay Inclusive un ejemplo, profe, perdón, hay un ejemplo, creo que por ahí es, por ejemplo, en el hospital, digamos, salud, contrata o toma cooperativas de mujeres que hacen la limpieza, por ejemplo, sí. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En este caso, porque digamos... Es un ejemplo, sí, para la cooperativa de limpieza, está perfecto. El hospital o cualquier otra institución puede contratar una cooperativa directamente también, ¿sí? Ahí no es un trabajo que realiza la cooperativa y que van seguramente a generar un contrato ahí entre el hospital y la cooperativa, ¿sí?
¿sí? Lu, vos querías agregar algo que por ahí ayude a ver si aclarar. suma. En realidad pensaba que un poco puede tener que ver con la forma de la propiedad, que era lo que decía Marina. Digamos, podemos tener un escenario donde hay un dueño de la empresa o dueña, la escena como más clásica, tiene, no sé, máquinas de coser, por poner el ejemplo tradicional de industria, máquinas de coser, y contrata personas que están como en relación de dependencia en función del trabajo en esa empresa. Y les paga, como decía Marina, un salario. En el caso de las cooperativas, la propiedad o la organización se da de otro modo, que son estas personas que voluntariamente, decíamos, se unen, ponen en común su trabajo, se organizan, se supone, en función de sus posibilidades, de sus capacidades, de sus necesidades, y en función del trabajo que aportan es lo que retiran de la cooperativa. En ese sentido no es un salario en el formato clásico. Después, es cierto que hay muchas formas un poco híbridas, como ustedes mencionaban, podemos pensar, no sé, desde las cooperativas de servicios públicos que conocemos en Chubut, que por su magnitud han ido adquiriendo como una forma que quizás se aleja de la forma teórica o inicial de las cooperativas, o este tipo de vínculos que se pueden dar entre las cooperativas y el Estado, que también a veces tienen otros matices, pero si intentamos pensarlas para hacer como el ejercicio, sobre todo en relación con la materia, pensar que además son empresas que se guían por estos otros principios, valores, etc. Entonces, por ejemplo, pueden hacer una tarea que no cumpla con todos los criterios de rentabilidad que usaría una empresa tradicional, pero que tienen un aporte a la comunidad o contemplan cuestiones educativas, formativas, ambientales, que también hacen a la vida comunitaria, y todo eso entra en juego en una cooperativa, mientras que en una empresa de formato tradicional quizás eso no se contemple, ¿sí? Ni la educación de las personas que allí trabajan, ni su vínculo con la comunidad, ni el impacto ambiental o en la comunidad de la que forman parte. Todo eso entra en juego a la hora de pensar el trabajo cooperativo o este tercer sector. Y después que hay muchas otras formas informales que ustedes fueron mencionando acá, como pueden ser algunas organizaciones barriales que quizás no tienen forma de asociación civil o no tienen forma de cooperativa, pero que sí son instancias de organización. Algunas se formalizan y otras no, ¿sí? Y siguen siendo parte de ese sector de las organizaciones. Exacto. Seguramente va a terminar de quedar más claro con no la clase 9, que también es como más conceptual en relación a participación y solidaridad en general, sino con la siguiente, que ahí vamos a dedicar de nuevo tiempo, digamos, a ver cuáles son los principios y los valores de las cooperativas, esto de que se asocian personas y no capitales. Acá estamos como haciendo una integración por ahí de conceptos que ya fuimos viendo en la clase 8 y anticipándonos un poquito algunas cuestiones más puntuales de las cooperativas, que no se preocupen, que las vamos a seguir desarrollando la próxima semana con estas clases específicas, pero nos interesaba acá poder ir haciendo este diálogo también para que empiecen a compartir estas inquietudes y ejemplos. Rocío, tenías la mano levantada. ¿Querías decir algo? Sí, profe, era para consultarle, porque por ejemplo, mi tarea, bueno, no sé si estaría bien, pero bueno, el ejemplo que yo quería poner no tiene una formalidad la cooperativa, o sea, no tiene una matrícula. Y entonces elegí otro ejemplo, pero el primer ejemplo era es una cooperativa de mujeres que tiene el sector de la cafetería en el natatorio de acá de Sarmiento. Ellas tienen el sector de la confitería y ellas entre todas venden lo que producen. Y es de un grupo de mujeres que, bueno, que sufrieron violencia de género y demás. Pero bueno, ellas al no tener una matrícula ni nada, yo no puse ese ejemplo porque no sabía si tenía que ser una cooperativa que esté matriculada de alguna forma o que tenga alguna formalidad. Entonces, no, el ejemplo... Está buenísimo. Está bueno el ejemplo. Sí. No pedíamos por ahí que con obligación tengan personería jurídica, por eso deben haber clase que decíamos también que incluimos dentro de este campo a estas otras organizaciones que se rigen por un montón de características que hemos dicho, ¿no? Como
la participación, la democracia, la solidaridad. Claro. En este caso están buscando, digamos, generarse su sustento, digamos, mejorar sus condiciones de vida. A partir de las... Por eso yo no las puse por el tema de la matrícula, y el ejemplo que utilicé es el ejemplo de una cooperativa tambera de Sarmiento Limitada, que si bien hace mucho tiempo tenía otro nombre y en el 2019 adquirió este nombre, esa sí está matriculada, por el momento no está en funcionamiento, pero no está dada de baja, y también es los diferentes productores, tanto ovinos como bovinos de la ciudad, generaban leche, queso, yogures. Entonces, nada, puse ese ejemplo, pero quería aclarar eso, como que está, no está de baja, si bien por ahora está en stand-by, supuestamente entre este año y el otro se reactivaría. Pero nada, el otro ejemplo me gustaba muchísimo, pero bueno, como no tenían claro si tenían que tener la matrícula, y averigüé, y las chicas no tenían la matrícula, entonces no puse ese ejemplo, pero sentía que iba, pero no sabía si por el tema de la formalidad lo podía haber expresado o no. Por eso puse el otro ejemplo. Bien. No, bueno, por eso estaba bueno conversar ahora y que puedan ir contando eso, cuáles habían identificado. Cualquiera de los dos ejemplos son válidos. ¿Sí? Pensaba también, Mari, que muchas veces en el campo de las organizaciones es un proceso, claro. O sea, si uno lo pensara como proceso histórico incluso, lo ideal es que sean organizaciones que empiezan a trabajar y se dan una forma de organización, o sea, deciden formalizar, porque eso conlleva también una serie de obligaciones y responsabilidades y pasos formales que les habilitan determinadas cosas. Pero el recorrido ideal es ese, que se pueda empezar a trabajar y que eso tome la forma formal, digamos, o acreditada mediante una matrícula y demás de una cooperativa. Sí, porque les va a dar, en general, cuando tienen una matrícula, digamos, una personería jurídica, eso genera un salto cualitativo en términos de organización y de posibilidades de acceso a financiamientos, a recursos, que cuando son un colectivo, digamos, de hecho, que puede ser súper potente, bueno, tienen quizá determinadas limitaciones para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, para acceder, no sé, a financiamientos estatales, ¿no? Que son súper necesarios e interesantes para este tipo de organizaciones, de cooperativas, siempre recordando, y que ese es un principio, digamos, muy importante, y que lo van a ver cuando habilitemos la clase de cooperativismo, que tienen que garantizar la autonomía de todos modos, ¿no? O sea, pueden recibir recursos estatales o incluso del sector privado también, pero es fundamental que este tipo de organizaciones mantengan su independencia y su autonomía, así que el hecho de recibir un recurso no les condicione la definición de su rumbo, de las acciones que pueden desarrollar y demás. Lo mismo pensando, por ejemplo, en un club, ¿sí? En las asociaciones civiles eso sucede de todos modos, ¿sí? En las bibliotecas populares también, que hasta incluso existe un organismo público como es la CONAVIP que destina fondos específicos para las bibliotecas populares, no tienen que solventarse exclusivamente por esos fondos, ¿sí? Tienen que poder generar fondos genuinos en el sentido de gestionados de manera autónoma y poder mantener de ese modo su independencia, digamos, del sector público. Acá, Marta, consultás por el grupo de Scout, por ahí no me termina porque por ahí no conozco tanto las experiencias de los grupos de Scout, cómo es la forma de organización y demás. No sé si querés contarlo un poquito más para ver si juntas podemos ir viendo si sería una organización o una experiencia afín a este campo. Los comedores solidarios que dan de comer a la gente, sí, son como organizaciones comunitarias, en algunos casos también tienen, ¿no?, la figura jurídica de asociación civil, en muchos casos no, y son grupos organizados de hecho, que los podemos, digamos,
identificar dentro de este sector, de este gran sector de la economía social comunitaria, digamos, por los fines que persiguen, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito, no sé si Marta después querés contarnos del grupo de Scout, ningún problema, vamos avanzando. Lo que van a ver en la próxima, no en la próxima, sino en la próxima semana, son ejemplos de lo que llamamos las cooperativas sociales en general, ¿sí? Y que ahí, guiándonos un poco como referencia del modelo italiano, que también lo van a ver desarrollado, incluimos como dos tipos de cooperativas, ¿no? Las que desarrollan o promueven la inserción sociolaboral de personas con algún tipo de vulnerabilidad, y que ese también es como de especial interés para la profesión que ustedes han elegido, que son cooperativas, digamos, que incluyen en el trabajo a personas con algún tipo de problemática, ya sea de salud mental, o personas, por ejemplo, expresidiarias, y personas que han salido de procesos carcelarios, o sea, que por distintas cuestiones han atravesado, digamos, o atraviesan dificultades y se puede definir como que están en situación de vulnerabilidad social. En Italia hay ejemplos muy interesantes en ese sentido que, por supuesto, no son cooperativas en donde solo se incluyen personas con este tipo de características, sino que se genera una integración con distintas características, ¿no? Con personas, digamos, que pueden haber tenido procesos largos de exclusión por distintas situaciones, personas que vienen trabajando ya hace más tiempo. Bueno, hay una integración ahí entre distintos perfiles. Esas son como un tipo de cooperativas que incluimos dentro de esta gran definición de cooperativa social. Y las otras son las cooperativas que brindan servicios socioasistenciales, ¿sí? De cuidados y demás, y que es un tipo particular que en Argentina viene teniendo como un desarrollo muy interesante y muy intenso, digamos, a nivel nacional, y que particularmente en nuestra provincia también se vienen desarrollando muchísimo, ¿sí? Y quienes se integran, personas que en general, la mayoría, vienen desarrollando tareas de cuidado, en general muchas veces de manera informal, mal remunerada, con situaciones, digamos, no en buenas condiciones y demás, y que al juntarse y conformarse en cooperativas, generan, ¿no?, su espacio de trabajo de manera cuidada, generando una mejor calidad, digamos, incluso en el servicio que brindan, porque acceden también a capacitaciones, se profesionaliza, ¿no?, el trabajo de cuidado, y se generan entonces estas organizaciones, estas cooperativas de cuidados que, digamos, generan espacios de cuidado tanto para las personas que trabajan como para quienes reciben el servicio de cuidado, ¿sí? Comparando esto a situaciones en las que se trabaja de manera individual, de manera aislada, en donde, por ejemplo, si una persona que va a desarrollar el trabajo de cuidados se enferma, tiene determinados problemas, tiene sus compañeras en donde rápidamente se acompañan, se reemplazan, y está, digamos, garantizado el servicio también por el lado de las personas usuarias y las familias que acceden a estos servicios. No sé si alguien conoce o ha escuchado alguna de estas cooperativas de cuidados, que existen varias acá en la ciudad de Trelew, en Madrid, en Esquel, en El Hoyo. Hay una red de cooperativas bastante interesante, donde incluso, como decía al inicio, es interesante también pensar en vinculación con perfiles de acompañamiento. Cristian, no sé si te habilitó el micrófono sin querer o querías aportar algo. Hola, profe. No, fue sin querer, disculpe. Estoy justo con mi compañera acá. Está presente mi compañera, igual para avisar que está presente Marina, de acá de Sarmiento. Bueno, perfecto. Ángel. Ángel, si querés.
Levantó la mano. Bueno, si querés hablar, Ángel, dale adelante, y si no, seguimos. Para continuar con esto y que puedan escuchar como voces de las propias personas que integran estas cooperativas, les vamos a compartir un videíto muy breve, de 1 minuto nomás, donde las referentes de varias de estas cooperativas de cuidados cuentan qué significa para ellas ser parte de una cooperativa que brinda servicios de cuidado, ¿sí? Y después de eso seguimos dialogando. Este videíto, también para contextualizar, se hizo en el marco de un proyecto que se desarrolló desde la universidad, desde el programa Salud y Economía Social, donde luego de generar, digamos, capacitaciones para profesionalizar el trabajo de cuidado, se acompañó a las personas que voluntariamente querían ser parte de cooperativas y se conformaron estas cooperativas de cuidado entre LEU, ¿sí? En el marco de ese proyecto se hizo una campaña sobre la cuestión de cuidados y demás, y uno de esos productos fue este videíto que les vamos a compartir ahora. Les contamos esto para que también puedan tener como el contexto, digamos, de algunos recursos y acciones que también se realizan desde la universidad. Esperen que mientras, perdón que voy leyendo los comentarios. ¿Lo tenés ahí, Mari? ¿Querés que lo pase? Dale, si lo tenés. Dale vos. Yo estaba viendo si había algún comentario para... Bueno, está sin audio, ¿no? Sí, por ahora sí. No sé por qué. Si querés pruebo yo, si no, Lu. Vale, quise ser solidaria y sale sin audio. Pruebo yo de acá, no hay problema. Qué raro, porque me pone audio de la presentación, no sé. Ah, no, es acá. Perdón. Ya está. Bien. Creo que pertenecer a la cooperativa implica apoyarse, colaborar, trabajar juntos a pesar de las diferencias, así que creo que la palabra que mejor la define es solidaridad. Trabajar en esta cooperativa significa poder elegir, y si tuviera que definirla con un sentimiento sería el de seguridad. Creo que podría definirlo con un sentimiento de satisfacción, ya que estamos muy contentos con los logros obtenidos hasta este momento. La palabra que elegí fue inclusión, porque al ser escuchado uno se siente valorado como persona y esto lleva a un mejor desempeño en el ámbito laboral, fortaleciendo así también los lazos entre socios. Trabajar de lo que a uno le gusta por vocación, eso realmente es una alegría inmensa, es un orgullo poder hacerlo en conjunto, y creo que produce una satisfacción inmensa el poder trabajar de una forma cooperativa. Ser un emergente social, con profunda convicción, con fuerzas para mostrar otro aspecto, otro lado del mundo laboral, el de la autonomía colectiva. Acompañar no solo al paciente, sino también a la familia, llevándole soluciones y contención a través del equipo. Significa tener responsabilidad, compromiso con los objetos de cuidado y su familia y con las compañeras de la cooperativa. Entrega, un hermoso sentimiento de entrega. Trelew, ciudad de cuidados. En el centro, lo esencial. Bueno, no sé si se escuchó bien. A mí me retumbaba algo, no sé si es porque yo dejé el micrófono. No, sí, estaba como bastante cortado y sí, con eco. Muy raro. Pero, bueno, espero, yo igual pude como escuchar todo. No sé si el resto lo pudieron seguir. Sí, profe, sí, se escuchó, se entendió. Re lindo, como cuentan la experiencia. Claro, ¿qué palabras les resuenan, digamos, de lo que dijeron y que podamos vincular con las características que estábamos mencionando, digamos, anteriormente? ¿O qué cosas
les llamó la atención o... A mí, profe, me gustó cuando dijo, una de las dijo inclusión y otra dijo seguridad. Porque qué lindo, ¿no? Que entre todas las personas que conforman las asociaciones estas puedan tener esa seguridad, ¿no? Exacto. Bueno, ese es un rasgo que resaltan muchísimo y que, digamos, ahora en particular en este ejemplo que estamos viendo de cooperativas de cuidado, pero que sucede en muchas organizaciones del campo asociativo, que es esta contención y este acompañamiento, este sentirse acompañado, acompañada por compañeros, ¿no? de la misma organización. Y en este caso, que tiene que ver con una cuestión tan sensible como son los cuidados, digamos, el hecho de que la propia organización donde desarrollo mi trabajo me genere esa contención, esa seguridad, es como un rasgo muy distintivo y muy valioso, ¿no? Como con un potencial interesante. Bueno, Valeria, no hay problema. Bien, Samuel dice acá el de la autonomía cooperativa, exacto. Decía el Samiori, la presidenta de la cooperativa Mar del Plata, la autonomía colectiva, ¿no? Esto que decía antes, vieron esta cuestión de que las cooperativas tienen que ser autónomas, ¿sí? Autónomas del Estado, autónomas, definen de manera conjunta, pero de manera autónoma su rumbo y las decisiones que van tomando internamente, ¿no? Esta cuestión de la inclusión que dice Ángel, y que en este tipo de organizaciones se ve un montón, porque en muchas de ellas, por ejemplo, se insertan personas, mujeres, que han tenido grandes dificultades, digamos, en relación a las posibilidades laborales, pensando, ¿no? en esta cuestión más competitiva del mercado de trabajo, que muchas veces es tan discriminatorio, ¿no? Y en muchas de estas cooperativas se insertan mujeres grandes, pero con una experiencia, habilidades y un potencial para brindar, digamos, su trabajo enorme, y se posibilita, ¿no? Lo mismo pensando con el ejemplo que les decía antes de las cooperativas de inserción sociolaboral, ¿no? De personas que en el mercado de trabajo capitalista tienen muchas veces pocas posibilidades, y cómo estos formatos asociativos, solidarios y demás son espacios muy interesantes, digamos, y que amplían posibilidades y oportunidades a personas que en estos otros espacios no tienen estas posibilidades. Así que esta cuestión de la inclusión es especialmente importante y destacable, digamos, en este sector. Débora dice, en el video se pudo ver la relación de igualdad, de inclusión entre los miembros y la autonomía colectiva. Bien. Anto Gusel. Bueno, Miriam, está bien. Igual en unos minutitos ya vamos a ir cerrando. El apoyo, la colaboración, efectivamente, dice ahí Gisela. Como que empodera. Exacto, Luciana, mirá qué bien que se pudo ver eso. Si se conversa, digamos, con las integrantes de estas cooperativas, eso es algo que a nivel subjetivo se ve muchísimo también, ¿no? Como el hecho de ser parte, de ser dueña, digamos, junto con otras compañeras de la propia empresa, de tener que participar, de aprender a tomar decisiones, de llevar adelante, digamos, el rumbo de su propia empresa social, empodera, ¿no? Como esto que dice Luciana, y que ese empoderamiento, digamos, se traslada a otras dimensiones de la vida de las personas que integran estas organizaciones. Así que efectivamente es algo muy, muy, muy importante este impacto, digamos, a nivel subjetivo que genera ser parte de este tipo de organizaciones, de cooperativas. Y esta cultura solidaria que dice Débora, resultados positivos ya que es lo que expresan sus integrantes. Sí, muy bien. En la clase, en una de las partes de las clases de la semana que viene, les vamos a proponer que miren una película que es abierta, la van a poder ver sin ningún problema, de acceso abierto, quiero decir. Es italiana,
va un poco en línea con este modelo italiano que les mencionamos, así muy rapidito y muy por encima, digamos, que quizá les termine de caer la ficha, digamos, la semana que viene, y es una película que no se la pierdan, mírenla, porque van a terminar también de entender un poco qué implica ser parte de una cooperativa, y este ejemplo de esta línea que les contábamos de cuando se posibilita la inserción en el trabajo de personas con algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? En ese ejemplo, personas con problemáticas de salud mental. Así que los vamos a invitar especialmente a que la miren, que se tomen el rato, porque además es muy linda, la van a disfrutar un montón. Bien. ¿Alguna duda, consulta o agregado? La idea de hoy, si bien puede haber sido un poco un popurrí de cuestiones y de temas, era poder reforzar estas características, ¿no? Del campo asociativo. Va a terminar de cerrar el proceso, digamos, de esta unidad la semana que viene cuando veamos la clase específica de cooperativismo, que hoy quizá anticipamos algunas cuestiones así más sueltas, pero que va a terminar de clarificarse la semana que viene, y con la clase de este jueves también, que va más a la cuestión conceptual de participación y cultura de solidaridad, ¿sí? La fecha de entrega de la clase 8, sí, hoy sería el plazo. Si se demoran un poquitito, no hay problema, no mucho. Pero sí, hoy la idea es que Le consulto porque en la plataforma figura que la fecha era hasta ayer. O sea, que se entregaba a las 12 del día de hoy sería. Ah, no, O sea, no. Era Habrá como que sido un error No, habrá sido, perdón, un error de configuración, pueden entregarla, o sea, hasta hoy estaba previsto, si por ahí lo configuré mal con el horario, y ya les digo, si necesitan un rato más y la entregan mañana, pasado, no hay problema. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Si no, bueno, tengan presente que el jueves que viene cargamos la clase 9 y la semana que viene terminamos con la clase 10, la unidad 2. Va a tener 2 partes porque es toda la cuestión de cooperativas, ¿sí? Por eso también lo organizamos en 2 partes. Y luego ya vamos a entrar en la última unidad de redes, y nos vamos acercando al final de la cursada. Así que bueno, hacer un esfuerzo más en esta última parte del año que nos va agarrando cansadas, pero bueno, ya están cerquita de la recta final. ¿Sí? Bueno, nada que agregar, nos vamos despidiendo entonces. Les dejamos un abrazo. Está en clase y no sabe el tema del formulario. Me perdí ahí. ¿El formulario de la asistencia será? Ah, bueno. Sí. No importa, yo fui anotando quiénes estaban hoy. De cualquier forma, les doy unos minutitos para quienes no pudieron completarlo. Dale, bárbaro. Bueno, a seguir estudiando. No dejen de leer los textos que vamos proponiendo. Y nos reencontramos en breve. Les pondremos ahí por el aula cuando hagamos el próximo sincrónico, ¿sí? Un abrazo grande a todas y a todos. Chao, profe. Chao, gracias. Profe, una consulta. ¿Dónde está el formulario? Lo pasó